Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Muchas cosas de las que hablar. Hace un momento estábamos con Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica Presupuestal, donde nos decía que seguimos siendo tan inequitativos como hace muchos sexenios, para no atribuirle solamente a esta la falta de avance en ese terreno específico, porque hicieron un estudio, ya debes de saber, por supuesto, los resultados de distribución del ingreso, equidad e impuestos. Entiendo, y esto sirve para que expliques a quienes no son versados en terrenos económicos, que los impuestos es el mecanismo mediante el cual un gobierno puede propiciar una mejor distribución del ingreso nacional. Sí, la Bueno, política fiscal, es uno de sí, los la instrumentos que política tiene. económica tiene dos grandes instrumentos, la fiscal y la monetaria. La monetaria la decide el Banco de México, subiendo las tasas de interés, que es lo que hace que se encarezca o bajando las tasas de interés para abaratar el costo del dinero. La fiscal tiene dos ramas, una es cómo manejo los impuestos, los derechos y los aprovechamientos, que son forma como el gobierno se allega de recursos. Los impuestos son de dos tipos fundamentalmente, directos o indirectos. Los directos son impuestos como el impuesto sobre la renta, los indirectos son impuestos como el IVA. Y eso se hace a través de misceláneas fiscales o reformas fiscales. Y el gasto es cómo le doy apoyos a la gente de manera directa o indirecta. Lo que hemos visto en este gobierno es que, bueno, ha habido un incremento de los ingresos por una política muy agresiva de recaudación de impuestos, y a pesar de que la economía ha caído varios años, sobre todo en 2020, se ha incrementado la recaudación del gobierno por esa vía, ¿no? Uh-huh. La política del gasto ha sido una política muy peculiar porque se ha incrementado el gasto global, pero la forma como se ha jalado el gasto, pues beneficia sobre todo a proyectos estratégicos del gobierno, Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, o el Felipe Ángeles, que han costado más de lo que en un principio se había dicho, o a proyectos que tienen un componente clientelar muy claro, ¿no? Pero hay otro tipo de gastos que atienden necesidades, como los gastos de salud, los de educación, seguridad, en fin, ¿no? Y lo que hemos visto es que a pesar de todos los gastos de salud y de educación no han crecido. La estructura fiscal mexicana es muy peculiar porque los impuestos indirectos los cobra el gobierno federal y le entrega a los estados y a los municipios lo que se llaman participaciones. El tema es que con la pandemia, estas participaciones se han reducido de manera importante. Y entonces los gobiernos de los estados han comenzado a tener problemas para poder sufragar los gastos que necesitan. ¿Qué es lo que han dicho los expertos en economía? Que se requiere una reforma fiscal para que los gastos necesarios, no solamente los proyectos prioritarios del gobierno, puedan tener capacidad de atender necesidades de la población, ¿no? Y es lo que no se ha visto. Diferentes organismos como CEPAL han sugerido una reforma fiscal, ¿no? El problema es que el margen de maniobra que tiene este gobierno ya se le acabó. Y en ese sentido, pues el presidente se da cuenta de ello y por eso está planteando pues una
austeridad franciscana ahora, ¿no? Sí, bueno. Y eso reduce la posibilidad de que haya un trabajo de distribución equitativa de la riqueza. Efectivamente, porque lo que también los expertos como la gente de Alejandra Macías dicen, muchos de los subsidios se están dando para evitar el gasto de la gasolina, el cobro de la gasolina. Pero los beneficiarios de ese tipo de subsidios son sobre todo personas de clase media y clase alta, que son los sectores de más altos niveles de ingreso. Entonces, hay un subsidio regresivo que beneficia más a la gente de mayores ingresos en la población de México, ¿no? Sí. Si reduces el margen fiscal, reduces las oportunidades también de tener eficiente o tener la posibilidad de implementar esquemas de redistributivos, ¿no? Sí, y lo que digamos, también los ecologistas dicen, si tú le das subsidio a la gasolina, estás estimulando el uso del auto particular y estás generando más contaminación. Entonces, en ese sentido, digamos, desde un punto de vista redistributivo y ambiental, no se entiende la medida. Sin embargo, el presidente sabe muy claramente que el incremento del costo de la gasolina genera pérdida de popularidad. Él tiene muy presente el gasolinazo del 2017, sí. ¿No? Ahora, a ver, yo entiendo, Pablo, que era una medida incluso tendiente a que el impacto del aumento en el precio de la gasolina no te derive en una mayor presión inflacionaria y en un desgaste político que no quieres. Él piensa siempre en términos políticos en primera instancia, toda la vida. Entonces, entendemos que ese es el propósito. Lo han aplicado a otros países como Estados Unidos, algunos estados en lo independiente dentro de la Unión Americana redujeron su ingreso fiscal con el propósito de no propiciar un aumento en las gasolinas porque eso detona en presiones inflacionarias. Lo entendemos así. Ahora, ¿por cuánto tiempo más vamos a subsidiar la gasolina? Yo creo que hay un tema relevante con la inflación, Eduardo. Y yo creo que en la medida en que esto ayude a evitar que la inflación se te dispare, se vuelve un objetivo político muy relevante para el gobierno. Ahora, el precio de la gasolina ya está bajando en Estados Unidos porque ha venido bajando el precio del petróleo. Sí, está en 90, de manera consistente, ya está claramente en el terreno de los 90. El problema viene más por el precio del gas, porque el gas además de que pues, se utiliza pues, para preparar los alimentos, para el aire acondicionado, también es un insumo muy importante para producir electricidad. Entonces, las presiones en realidad están viniendo más ahora por el lado del gas, esto a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. ¿Eso a nosotros nos pega? Sí, porque nosotros importamos una gran importante del gas. Más del 80%. Sobre todo el gas se utiliza mucho también para producción manufacturera, pero insisto, es un insumo muy importante para producción de electricidad. Sí, somos gran importador. A pesar de que pudimos haber incluso ser autosuficientes, está la cuenca de Burgos, en muchas plataformas se está desperdiciando el gas que produce la extracción de petróleo, ¿no? Efectivamente, pero eso implicaba pues, invertir. ¿No? Pero no, eso no llevamos sexenios quemando el gas. Y eso también es uno de los reclamos que tiene el gobierno de Estados Unidos con México, ¿no? Ellos detectan a partir de tomas aéreas que en la medida en que México acelera la producción de petróleo, incrementa la quema de gas en el Golfo de México, ¿no? Qué barbaridad, que es otro de los reclamos. Bueno, ¿tienes deseos de trabajar algún otro tema que tengas pendiente ahí? Pues mira, nada más comentar que el martes pasado, finalmente el Comité de Ciclos de México
ya anunció formalmente los momentos de recesión, anunció que la última comenzó en julio de 2019 y que terminó en junio del 2020, ¿no? Entonces ya por lo menos ya sabemos cuándo fue la última recesión en México. 1900. En julio del 2019. 2019. Sí, fue una recesión que se profundizó por pues el paro de la actividad económica provocada por la pandemia, ¿no? Ese es el primer llamado del Comité de Ciclos, ¿no? En México. Sí, sí, y Es obviamente la primera vez. era un gran pendiente, porque este comité ya quedó formalmente constituido el 3 de febrero del 2021, lo comentamos tú y yo aquí en el programa, ¿no? Sí. Y digamos, la verdad es que el comité se tardó demasiado, ¿no? Creo que sí nos deben una explicación de por qué tardaron tanto en dar este anuncio, ¿no? Ahora, porque estaban acomodándose en el escritorio, es a similitud de los norteamericanos, es un grupo de especialistas del sector privado. Sí, nada más que en Estados Unidos es fundamentalmente un grupo de académicos. Académicos, sí. Que proviene de las universidades. Sí, más prestigiadas, sí. ¿Aquí qué va a ser o qué es? Aquí hay una mezcla, hay gente que son personas servidoras públicas, está Jonathan Heath, que es subgobernador del Banco de México, y en estricto sentido, qué bueno que está Jonathan, porque Jonathan creo que es el que ha estudiado mejor que nadie el tema de los ciclos económicos en México, ¿no? Bien. Mi estimado Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues el gusto es mío, Eduardo, y ya nos veremos el martes próximo.